Red Bull lo ha vuelto a hacer, pero esta vez no hablamos de otro campeonato, sino de liquidar al jefe más exitoso de su historia como si fuera un piloto de simulador con contrato de 6 meses. Sí, señoras y señores, Christian Horner ha sido despedido sin honores, sin razones y sin siquiera un Red Bull de cortesía. ¿Y lo más increíble? Él tampoco sabe por qué lo echaron. O al menos eso dice. Aunque claro, cuando tu suegro es el magnate de las Spice Girls, siempre te queda una habitación libre con vista al escándalo. Dicen que fue por Jos Verstappen, otros juran que fue una jugada de Helmut Marko desde las sombras, y algunos incluso sospechan que fue el karma por no dejar pasar a Pérez en Brasil 2022. La conspiración está servida. ¿Tú también trabajaste 20 años en una empresa para que te echen por WhatsApp y sin decirte ni gracias? Entonces suscríbete, porque este canal es para todos los que alguna vez fueron Christian Horner, y no lo sabían. Y quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar sobre los rumores, los chats internos y la nueva dictadura neerlandesa que se instala en Red Bull, no te lo va a contar nadie más. Christian Horner, el hombre que convirtió a Red Bull Racing en una dinastía moderna, ha sido echado como quien despide a un becario que imprimió mal los informes. Ni comunicado oficial con honores, ni palabras de agradecimiento tras 2 décadas de dominio. Solo un frío, ya no formas parte del equipo, y una tarjeta de acceso desactivada antes del desayuno. Y así, sin explicaciones ni pañuelo blanco, Horner ha quedado fuera del equipo que ayudó a construir desde los cimientos. Según fuentes que prefieren no revelar su nombre pero que casualmente riman con Brundle, Horner ni siquiera sabe por qué lo han echado. Lo más parecido a una explicación fue un mensaje en Slack que decía: «Gracias por todo, Christian. PS, vacía tu escritorio antes del almuerzo». Claro, si esto no suena suficientemente ridículo, agreguemos que el despido ocurrió sin que Horner estuviera presente en la fábrica. Algunos empleados se enteraron por un correo masivo titulado Nueva etapa en Red Bull y otros por el grupo de WhatsApp Paddock Lovers, donde uno de los mecánicos escribió: «Es verdad que Horner ya no viene al GP de Spa», con emojis de ataúd y banderas a cuadros. La versión oficial es inexistente, como la fiabilidad del box de Ferrari. Pero la versión no oficial, la que todos comentan en el paddock con tono de «no lo dije yo, lo dijo alguien», apunta a una palabra: Verstappen. O más concretamente, Jos Verstappen. El padre del tetracampeón no solo fue crítico con Horner desde el escándalo de conducta inapropiada en 2024, sino que habría hecho lobby interno durante meses para que el jefe de equipo saliera. Algunos rumores afirman que Jos llegó a decir: «o él o mi hijo». Y créeme, si mi hijo no tiene ni café en el hospitality. Al parecer, Red Bull eligió conservar al hijo y deshacerse del jefe. Porque, como todos sabemos, Max es ahora piloto, jefe técnico, asesor espiritual y posible accionista mayoritario del equipo. No es que Christian Horner no lo viera venir. Pero tal vez no imaginó que sería tan brusco, tan frío, tan corporativo. Y para ponerle la cereza al pastel, el reemplazo inmediato es Laurent Mekies, un hombre que hace 3 semanas seguía organizando reuniones de Zoom desde Faenza con fondo de cortina beige. Ahora es el nuevo jefe de un equipo multicampeón, todo porque, según chismes del paddock, no le cae mal a Jos y sabe decir «sí, señor», con naturalidad. Lo cierto es que Red Bull se cae a pedazos. Y no por falta de talento o recursos, sino porque ha perdido lo que lo hacía indestructible, su orden interno. Primero fue el escándalo, luego las filtraciones, después las tensiones entre Helmut Marko y Horner, y ahora esto, el despido más bochornoso del año. Ya ni el catering del equipo tiene sentido. En resumen, Red Bull ha tirado a la basura a su arquitecto principal sin mirar atrás. Y si alguien esperaba una salida digna, olvídenlo. Esto fue una ejecución silenciosa, como apagar el motor en plena recta. Sin ruido, sin gloria, y con sabor amargo. ¿El objetivo? Retener a Max. ¿El costo? Perder a Horner, y, quizás, mucho más. Claro, no olvidemos que este es el mismo Horner que el año pasado fue acusado por una empleada por conducta inapropiada. Aunque fue absuelto internamente, por una comisión que parecía más un club de fans que un comité ético, la mancha nunca se borró del todo. El proceso fue tan transparente como el alerón trasero de un Aston Martin, y aunque el comunicado oficial decía que todo estaba resuelto, en el paddock todos sabían que aquello no era más que una bomba de tiempo con retraso. Durante meses, el ambiente en Red Bull fue como una sala de juntas sin aire acondicionado, tenso, incómodo y lleno de miradas que evitaban el contacto visual. Mientras tanto, Horner hacía malabares entre apagar incendios mediáticos y fingir normalidad delante de las cámaras. Sonreía, pero hasta su corbata parecía más tensa que nunca. Y en medio de todo este fuego cruzado, apareció Jos Verstappen, o como ya le dicen en algunos sectores del paddock, el verdadero director de equipo.
Porque si bien Max Verstappen es el que pilota como un dios nórdico sobre ruedas, Jos es el que mueve las fichas fuera de pista con la sutileza de una apisonadora. Jos el insoportable, como lo llaman algunos mecánicos con cariño forzado, fue uno de los más ruidosos en pedir la cabeza de Horner. Según reportes no confirmados, pero muy comentados en el Hospitality con una copa de vino de por medio, Jos habría advertido a los altos mandos de Red Bull GmbH que, si Christian seguía al frente, Max se iría directo a Mercedes, y no precisamente a probar un simulador. Me lo llevo, con contrato y todo. Y si hace falta, con los trofeos también, habría dicho en una de esas reuniones en Salzburgo donde los austriacos no sabían si abrir champán o activar la alarma de evacuación. La jugada fue digna de una serie política, silenciosa, lenta y letal. Mientras Horner creía que todo estaba bajo control, el entorno Verstappen tejía su red de presión como si fuera una estrategia de carrera en Mónaco, sin margen de error, pero perfectamente ejecutada. El resultado es el que ya conocemos: Horner, fuera, Verstappen, dentro, y Red Bull, oficialmente bajo nueva administración, no en los papeles, pero sí en las decisiones clave. La señal más clara de quien manda ahora no es quien se sienta en el pit wall, sino quien logra hacer despedir al jefe histórico con solo una mirada mal disimulada desde el paddock. Y hoy por hoy, ese poder lo tiene Jos. O al menos eso parece. Así que, se confirma, Red Bull prefiere a Max sin sonrisa que a Horner con traje caro. Porque lo importante no es la imagen del equipo ni la tradición de quienes lo construyeron, sino mantener contento al campeón. Aunque eso signifique decapitar al arquitecto. Lo irónico del asunto es que, con Horner fuera, Max tampoco sonríe. ¿Será que el siguiente en caer es Helmut Marko? ¿O tal vez ahora cambiarán el nombre del equipo a Verstappen Racing? En la Fórmula 1 moderna, todo puede pasar. Y si algo hemos aprendido de esta historia, es que nadie está a salvo cuando Jos Verstappen se molesta, ni siquiera el jefe. ¿Y quién toma el volante ahora? Laurent Mekies, un hombre que apenas había calentado la silla en Racing Bulls, ha sido ascendido como si esto fuera un reality de talentos. ¿Quieres ser el próximo jefe de Red Bull? Solo tienes que no llevarte mal con Jos Verstappen. Porque, seamos honestos, no lo pusieron ahí por su carisma televisivo ni por un currículum brillante de victorias, sino por algo mucho más valioso en estos tiempos: no ser una amenaza para la dictadura Verstappen. La designación de Mekies llegó tan rápido que algunos empleados de Faenza aún creen que es una broma. ¿Laurent? ¿Ese Laurent? El que hace poco nos preguntó dónde estaba el microondas, comentaban con cierta mezcla de estupor y resignación. Porque sí, Mekies es buen tipo, servicial, educado, pero en términos de liderazgo de un equipo campeón, aún le falta sacar el carnet. Dentro del paddock hay quienes dicen que su ascenso fue como ese piloto de F2 que de pronto aparece en un asiento de F1 porque tiene el apellido correcto o el patrocinador ideal. En este caso, el único patrocinador que importa es Jos Verstappen y su programa Haz lo que te diga y no te pasará nada. A Laurent, por ahora, le alcanza con no molestar y decir sí, señor en neerlandés fluido. Pero mientras en Faenza celebran el ascenso como si se tratara de una herencia inesperada, en Milton Keynes el ambiente es más parecido a una reunión familiar donde nadie quiere sentarse al lado del nuevo cuñado. Red Bull, que antes parecía un reloj suizo de precisión milimétrica, ahora se ve más como una licuadora sin tapa, descontrolada, ruidosa y con jugo de tensión salpicando en todas direcciones. La grieta es real y ya no se disimula. Por un lado, los leales a Horner, que incluyen a la mayoría de ingenieros, técnicos de pista y hasta la señora que sirve el té en el Hospitality. Para ellos, la salida de Christian fue una traición digna de culebrón venezolano. Muchos lo consideraban un líder firme pero justo, un tipo que podía regañarte por un alerón mal calibrado, pero luego invitarte una cerveza. Esos ahora caminan cabizbajos, mascando frustración y temor a represalias si defienden a su exjefe en voz alta. Del otro lado están los disidentes silenciosos, Helmut Marko, quien nunca ocultó su desprecio por la creciente influencia de Horner, y Jos Verstappen, que ahora se pasea por el paddock como si estuviera eligiendo muebles para su oficina. Algunos aseguran haberlo visto dar instrucciones técnicas, revisar hojas de datos y hasta decidir qué playlist se pone en el garaje. La revolución, claramente, ya no es televisada, se ejecuta en silencio y sin oposición. Y mientras tanto, Adrian Newey finge que nada está pasando, encerrado en su oficina, dibujando alerones con expresión de yo solo vine a diseñar autos rápidos. Pero hasta él sabe que, sin un líder fuerte al frente, el barco puede perder el rumbo. Y si el nuevo capitán es alguien que fue elegido por no tener enemigos, quizás sea porque tampoco tiene poder real. La gran pregunta ahora no es si Mekies está preparado, sino si lo van a dejar ser jefe o solo va a poner la cara mientras los Verstappen gobiernan desde las sombras. Porque en Red Bull ya no importa quién tiene el cargo. Lo que importa es quién tiene el control,
Y esa respuesta, lamentablemente, ya la sabemos todos. El elefante en la sala no necesita presentación. Esto huele a sacrificio para mantener a Verstappen en casa, y no precisamente a incienso ceremonial. El despido de Horner, por más vueltas que quieran darle, es la ofrenda que Red Bull ha lanzado al altar de Max, el chico dorado de la Fórmula 1 moderna. Porque si alguien todavía pensaba que el equipo tenía estructura jerárquica y decisiones corporativas racionales, se quedó en 2013. Max Verstappen, con contrato hasta 2028, no quiere seguir si no tiene el control absoluto de lo que pasa a su alrededor. Y, sinceramente, ya parece tenerlo. Desde hace meses, cada gesto, cada decisión, cada cambio interno gira en torno a su estado de ánimo. ¿Max se incomodó con un comentario en la radio? Se revisan los protocolos de comunicación. ¿Max frunció el ceño porque no le gustó la estrategia? El estratega va de vacaciones indefinidas. ¿Max no sonríe en la foto de equipo? Bueno, eso ya es una crisis institucional. Pero la cosa ha llegado al punto de lo absurdo. Circulan rumores tan ridículos como creíbles, porque en Red Bull ya todo es posible, como que el nuevo jefe de comunicación será un primo segundo de Haas, especialista en redactar comunicados que digan mucho sin decir nada y que siempre incluyan la frase Max se sintió cómodo con la decisión. Al parecer, el chico tiene experiencia manejando la cuenta de Twitter de un taller mecánico en Limburg y con eso ya era suficiente para entrar al nuevo organigrama verstappenista. Y por si fuera poco, el menú del Hospitality en Spa incluirá por contrato stroopwafels, papas fritas con mayonesa y pan con agelslag, esas chispitas de chocolate que parecen inofensivas hasta que se convierten en símbolo de poder absoluto. A este ritmo, no sorprendería que cambien el idioma oficial del equipo a neerlandés, que el uniforme del equipo tenga molinos de viento estampados, o que Helmut Marko tenga que cantar el himno de los Países Bajos antes de cada GP. Pero más allá del sarcasmo, la realidad es que el control absoluto de Max ya no es una sensación, es un hecho. Hoy, Verstappen decide no solo en la pista, sino fuera de ella. Y no porque lo haya pedido abiertamente, al menos no de forma pública, sino porque Red Bull se lo ha permitido. Le han dado poder, influencia, y ahora, lo que parece, incluso las llaves del equipo. Y eso, aunque suene lógico desde el punto de vista deportivo, ¿quién no querría conservar a su tetracampeón? Puede ser una receta peligrosa. Porque cuando un piloto tiene tanto poder, la estructura se vuelve frágil. Nadie contradice, nadie opina, nadie cuestiona. Y un equipo que gira en torno a una sola figura es, por definición, inestable. Red Bull hoy vive para Verstappen, y probablemente, si Max un día se levanta con ganas de irse, ni todos los stroopwafels del mundo podrán convencerlo. Entonces, ¿habrá valido la pena sacrificar a Horner, desmantelar la vieja guardia y montar un equipo a su medida? Solo el tiempo, y quizás una cláusula de escape activada en 2026, lo dirán. Mientras tanto, los demás equipos miran con una mezcla de asombro y risas nerviosas, porque lo que Red Bull está haciendo no es retener a un piloto, es construirle un imperio. Y como todo imperio basado en un solo nombre, la caída puede ser tan dramática como el ascenso. Lo que una vez fue el equipo más temido del paddock, el gigante austríaco que convirtió a Sebastian Vettel en tetracampeón y luego forjó a Max Verstappen como una fuerza imparable, hoy es una telenovela mal doblada, de esas que ves en mute porque el drama se explica solo. Los pasillos de Milton Keynes ya no suenan a innovación, sino a susurros, traiciones y audios reenviados por WhatsApp con la etiqueta de no lo cuentes, pero... Las decisiones ya no se toman en base a datos, simulaciones o estrategias de largo plazo. No. Hoy se toman con el pulgar de Jos Verstappen, cual emperador romano decidiendo quién vive y quién no en el circo de Red Bull. Si frunce el ceño, alguien pierde el asiento. Si sonríe, se aprueba el nuevo diseño del alerón. La era del Host Management System ha comenzado, y los que no se adapten, que vayan actualizando su LinkedIn. Helmut Marko, ese personaje que un día parece un sabio veterano y al siguiente el antagonista de una película de espías, aparece y desaparece del mapa como villano de temporada. Un día respalda a Horner, al siguiente lo niega 3 veces antes del amanecer. Hay quienes dicen que ahora solo se comunica por medio de mensajes encriptados y señales de humo desde Graz. Nadie sabe bien qué papel juega, pero todos coinciden en que sigue ahí, agitando el avispero cuando conviene. Y Adrian Newey, Newey. El Da Vinci de la aerodinámica, el artista que convirtió ideas en campeonatos. Hoy ya no contesta correos. Algunos aseguran que está diseñando el auto 2026 en una cabaña en Suiza, otros creen que se conectó al wifi de Ferrari por accidente y no volvió. Lo cierto es que el hombre más brillante del equipo ya no tiene el brillo de antes, o al menos ya no tiene a nadie que escuche sus ideas sin antes consultarlo con Max. Mientras tanto, en otros rincones de la parrilla, los rivales observan con una mezcla de sorpresa y disfrute malsano. En Mercedes,
Toto Wolff sonríe como quien ve arder la casa del vecino que lo humilló durante años. Ferrari, por su parte, toma nota con cuidado, como diciendo, ok, no somos los únicos que hacemos el ridículo. Y en McLaren, bueno, ya compraron palomitas y están sentados en primera fila. Porque lo que está pasando en Red Bull no es solo una crisis interna, es un espectáculo en cámara lenta, de esos que sabes que van a estallar pero igual no puedes dejar de mirar. El equipo que solía dar miedo ahora provoca carcajadas. El que dominaba con autoridad ahora improvisa con torpeza. Y lo más preocupante, parecen no darse cuenta de lo rápido que se están desmoronando. Lo único que permanece intacto es la vitrina de trofeos, por ahora. Brillan bajo las luces del pasado, pero la historia no se gana en vitrinas, sino en la pista. Y si Red Bull no encuentra la forma de reconectarse con su esencia, la de un equipo audaz, inteligente y feroz, pronto esos trofeos serán todo lo que les quede. Un recuerdo glorioso, de un imperio que eligió convertirse en caricatura. Así que ya lo sabes, Red Bull ha tirado por la borda a Christian Horner como si fuera un alerón roto en la curva 1. 20 años de gloria, 8 títulos, 1000 batallas políticas, y al final, el que ganó fue Jos Verstappen con su wifi de paddock y cara de yo no fui. Y mientras Horner vacía su escritorio, Mekies entra por la puerta grande con su nuevo cartel de jefe por presión paterna. Red Bull no está evolucionando, está mutando en una novela turca de paddock, con giros más inesperados que una parada de Ferrari. Ahora, si después de todo esto todavía no te has suscrito al canal, amigo, te digo algo con cariño. Suscríbete ya o terminarás como Horner, sin equipo, sin respaldo y sin entender qué pasó. Este canal es la única escudería que no te echa después de 20 años, y encima te da contenido cada semana. Dale al botón rojo, activa esa campanita, comenta almohadilla Team Jos si estás del lado oscuro o almohadilla Team Horner si eres de los románticos. Pero suscríbete. Porque aquí no corremos, volamos directo al chisme de la F1.